Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, la elaboración del anteproyecto de ley de presupuesto define una parte importante de cómo irá la economía en el país. En este año estamos más atentos que otros años al tema, primero por la anunciada reforma fiscal que ya se confirmó, no fue contemplada en la distribución de este presupuesto, y segundo, por el alto nivel de endeudamiento por efectos de la pandemia y otros montos acumulados antes que esto, que consumen parte importante de este mismo presupuesto. Hay que aclarar que también se ha señalado que los ingresos producto de las reformas se utilizarán cuando entren, producto supuestamente de un consenso social, para programas sociales y construcción de infraestructura, entre otras cosas. Hay que también señalar que el repunte de la economía en el país ha sido sostenido en estos últimos meses de este año y esperamos un crecimiento de un 5.6 respecto a 2019, esto estimado por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL y otros organismos. El monto del presupuesto en cuestión es de 1.000.000 de millones, o sea, 1.090.000.000 de pesos. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al economista Antonio Siriaco, bueno, conocido por todos por su dinámica participación en todas las lides económicas del país y también en todas las lides periodísticas. Bienvenido, Antonio Siriaco. Muchas gracias, Mónica, por tu invitación. Estamos una vez más en Contextos. Bueno, la verdad es que Siriaco es muy claro en sus análisis económicos y nos desmenuza las cosas de manera que todo el mundo pueda entenderlo. Y a mí me gustaría iniciar este programa, Siriaco, con que tú me hicieras una evaluación de los puntos que ves positivos enfocados en el presupuesto, ¿verdad? Que eso podría mejorar la calidad de la vida del dominicano, de los contribuyentes, y por otro lado también esas cosas que tú consideras que no se han contemplado. Mira, el presupuesto por lo menos que se ha presentado al Congreso Nacional para el próximo año 2022, como tú lo has mencionado, es un presupuesto de 1.000.000 de millones, es decir, 1.046.000.000.000 para los gastos, básicamente, y si uno le suma las aplicaciones, en este caso financieras, es decir, lo que se va a gastar en amortización de deuda, estamos hablando que son 109.000 millones, estamos hablando de un presupuesto de 1.1 billón de pesos. Es evidentemente que cuando uno analiza cuáles son las fuentes de financiamiento de este presupuesto, uno observa que básicamente hay 284.000 millones de aplicaciones, en este caso financiera. Eso significa que el gobierno tendrá que buscar recursos externos. Estamos hablando de alrededor de 138.000 millones en bonos externos o bonos soberanos. Estamos hablando de alrededor de 75.000 millones de recursos externos que son préstamos. Además de los 138 millones. Claro, y casi 69.000 millones en bonos internos. Entonces, esa es la fuente sobre la cual se va a financiar el déficit que el gobierno tiene, más lo que debe de deudas anteriores. Entonces, el gobierno se plantea un déficit de alrededor de un 3% del PIB. Ahora, cuando uno analiza realmente la composición del presupuesto, es un presupuesto en cierta manera que va a necesitar más recursos. Y va a necesitar más recursos porque el gobierno ha desvinculado el tema de la reforma con el tema del presupuesto. Es un presupuesto, en cierta manera, pienso yo, para cumplir con cierta formalidad. Nosotros dijimos que ese presupuesto, si se aprobaba tal y como se ha presentado, iba a haber entonces un presupuesto complementario en el año 2022, a mediados del año 2022. Obviamente que el gobierno tiene una presión con respecto a la deuda pública. El gobierno quiere más recursos porque dice, bueno, nosotros estamos necesitados de incrementar los recursos para el Pacto del Agua, para
cubrir los déficits de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, para aumentar los programas sociales. Todo eso es parte del relato. Ahora, hay un elemento que a mí me llama la atención, Mónica, y es que cuando tú analizas la ejecución de este año, del año en curso, en el 2021, y tú proyectas, el gobierno proyectó un déficit de un 3%, muy parecido o igual al déficit del presupuesto que propone para el año 2022, pero uno se da cuenta que este año 2021, según la ejecución, el gobierno no va a tener problema, incluso va a tener prácticamente un déficit cercano a cero, porque hay un monto de recursos que le está sobrando, que por diferentes razones, a lo mejor situaciones de las restricciones que el mismo gobierno se ha impuesto en la compra y contrataciones públicas y licitaciones públicas, y el gobierno tiene un sobrante prácticamente de más de 120.000 millones. Y ahora vamos a tener mucho más recaudaciones por la reactivación de la entonces economía. Uno dice, entonces ahí vamos a estar sobranceros. Por eso, este año 2021, entonces me llama eso la atención porque el próximo año el gobierno está planteando un déficit de un 3%. Yo lo que pienso es que el gobierno quiere acelerar un poco la inversión pública, que ha estado retrasada. Sí, no, la inversión en infraestructura es prácticamente básica. Es básica, y cuando uno analiza el presupuesto del año 2022, uno observa que quizás la composición de la inversión pública representa alrededor de un 12% de todo el presupuesto, cuando ya este año, si uno ve la ejecución, es apenas un 7%. Pero acuérdate que una cosa es la ejecución, otra es lo que se proyectó mucho más. Claro. Y se hizo mucho menos. Claro, porque hay un presupuesto que tú formulas, pero en esa ejecución, evidentemente, tú puedes tener menos de lo que está ejecutando o de lo que ha programado, perdón. Entonces, eso es una situación que el gobierno tendrá que aclarar. Pero el presupuesto del año 2022 hay que verlo en sentido general como un presupuesto transitorio, desde mi punto de vista, porque el gobierno no se han incluido unos sectores, unos montos que el gobierno parece que lo quiere negociar con los grupos políticos y con los partidos, los principales líderes, y después llevarlo al Congreso de forma consensuada. De manera que, en ese sentido, yo creo que el proyecto de presupuesto del año 2022 no dice muchas cosas. En cuanto a los sectores que se le han destinado los montos correspondientes, eso generalmente es un porcentaje que no varía demasiado. ¿Cómo lo ves? No, y es un dato, porque, oye, es que el presupuesto del año 2022 ha disminuido las partidas a 14 ministerios. A 14 ministerios, incluyendo incluso el Ministerio de Salud. Pero con respecto al año 2021. No, con respecto a este año, al presupuesto que se formuló en este año 2021. El de salud. El de salud, porque en el caso de salud hay 24.000 millones menos. Y entonces este año, por lo menos en el presupuesto de este año, salud tenía el 2.8% del PIB. Y en el presupuesto del año 2022 que se ha formulado tiene 2.1. El gobierno... Es verdad que este año fue en el que más se invirtió. Pero lo que pasa es que no sabemos qué va a pasar. Pero hay que decir lo siguiente, el gobierno justifica eso diciendo que se han desmontado los gastos COVID. Sí, casi. No, casi. O sea, ya tenemos las vacunas, ya hay muchos equipos que se han comprado. Y entonces justifica eso. Pero yo digo, eso no es una justificación, porque fácilmente tú esos recursos que lo utilizaba para el COVID, tú se lo podías incluso imputar a otro programa dentro del sector salud. Por ejemplo, sido lo mejor. Claro, atención primaria, que es un reclamo tradicional que se hace incluso dentro de toda la discusión que se está haciendo de la famosa ley 87-01 de la Ley de Seguridad Social, en el caso de salud. Entonces yo creo que eso no es una justificación. A otros ministerios también hubo una reducción de la partida, Ministerio de Educación Superior y otros ministerios importantes. Por eso yo digo que este presupuesto que se formuló es un presupuesto que no te da mucha información. Es un presupuesto para que sencillamente da la impresión que el gobierno quería cumplir con una formalidad. Se le presentó el tiempo
de reunión del Consejo de Gobierno, que lo hace los 1 de octubre, y luego cuando lo aprueba, lo deposita, lo reposa en el Congreso Nacional, y el Congreso entonces tiene todo el tiempo para discutir y aprobarlo antes del en el mes de diciembre. Ahora, cuando uno escucha las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, que dijo, no, estamos esperando la reforma fiscal. Entonces ahí ya uno comienza a pensar de que precisamente con más razón ese presupuesto se entregó para cumplir con los plazos. Pero hace falta una reforma fiscal que el gobierno evidentemente tendrá que consensuar y que yo pienso que no será fácil. ¿Pero a qué se refirió Pacheco? Porque yo lo oí hablando de que se va a aprobar lo más pronto posible para que, pues, antes del término, no vaya a pasar como otros años, Claro. que se tiene que tomar el presupuesto del año anterior, pues esté listo. ¿A qué se refirió él con que están esperando la reforma fiscal? No para aprobar este presupuesto. Sí, porque tienen tiempo de reformular. Por ejemplo, ¿qué hacen los gobiernos cuando en el periodo correspondiente constitucional de discusión y entrega del presupuesto tienen que hacer algún tipo de modificación? Entonces hacen una adenda. Sí, exacto. Entonces ya con la aprobación, en el caso hipotético, del pacto fiscal o en este caso la reforma fiscal o tributaria, el gobierno entonces va a reformular ese presupuesto incorporando una adenda y entonces eso se aprueba en el plazo correspondiente. Si eso no ocurre, si en esa discusión no se aprueba el pacto, en este caso la reforma fiscal, el gobierno lo aprueba tal y como lo presentó. A mí no me parece que eso se vaya a aprobar, esa reforma fiscal, antes, porque Yo estamos creo, en octubre. Yo creo que no. Eso es algo que hay que consensuarlo muy bien. De hecho, anda circulando esta primera, vamos a decir, propuesta que no sé si se habrá sido puesta a circular por el gobierno o se filtró, y hay mucho disgusto y hay muchas cosas que yo lo veo también muy serias, comenzando por lo de la tarifa eléctrica, por ejemplo. Señores, que les quiten la exención a la tarifa eléctrica, eso sería terrible en un país, y volvemos, ahí van a sufrir los pobres y los de la clase media, porque en un país donde todo el mundo ya tiene una lavadora, una televisión y un aire acondicionado también, en ese país, señores, dormir con aire acondicionado no es un lujo, es una necesidad. Es necesario. Sí, es una necesidad. Entonces, cuando ya las personas no puedan hacer esto, la calidad de vida va a disminuir en una forma que la gente se puede tirar a la calle. Yo me cuidara de eso. Me parece muy delicado. Yo creo, y tengo una opinión parecida a la tuya, Mónica, en el sentido de que quizás el tiempo que se está tratando, obviamente, de utilizar para consensuar esa reforma fiscal no es un tiempo prudente, y no solamente prudente, sino que no es, se necesitará mucho más tiempo para esa discusión. Por la magnitud, por lo menos cuando uno observa el primer borrador, eso es el primer borrador, que es el más, pienso yo, el más duro, que implica un ajuste muy fuerte, donde el gobierno dice, bueno, tenemos necesidades para cumplir con estos requerimientos de incrementar los programas sociales, de comenzar el pacto por el agua, más recursos, transferirle más recursos a los ayuntamientos, disminuir prácticamente el déficit de la CDE o el déficit eléctrico. Todo eso implicaría un ajuste de un 5.2% del PIB, más de 286.000 millones. Eso es esa es la cantidad que ellos quieren conseguir. Claro, entonces esa es la cantidad que aparece incluso en la primera página del documento. Entonces uno dice, bueno, pero si el gobierno va a tener y ha proyectado un déficit de un 3%, ¿cuál es la necesidad de hacer ese ajuste tan grande? Entonces uno se dice, bueno, aquí hay un problema, porque también hay que tomar en consideración el contexto en el cual tú vas a aplicar la reforma. Mira, Mónica, hemos hablado mucho de este contexto. De ese contexto. La reforma, la mejor reforma no es aquella que sea la que esté mejor diseñada. La mejor reforma es aquella la que se pueda aplicar en el contexto en el cual tú te estás desarrollando. Entonces, yo creo que eso es un elemento que en ningún momento, cuando tú ves el documento que se filtró
ante la opinión pública en las redes sociales, un documento de 94 páginas o láminas, porque era un PowerPoint, en sus considerando, básicamente no toca a profundidad el tema del contexto. Lo que dice es que el gobierno anterior se endeudó de forma irresponsable. Bueno, está bien o no, pero estamos viviendo... Claro, eso no justifica Estamos el viviendo, momento actual. claro, actual. Entonces, el momento actual... Además, eso se sabía. Claro, entonces el momento actual es un momento donde los precios de las materias primas siguen altos, donde el precio del petróleo sobrepasó ya la barrera de los $80 el barril, donde el precio del carbón prácticamente se ha triplicado. Los fletes. Los fletes, el transporte marítimo. O sea, hay una inflación, una en inflación Estados Unidos grande, también hay una inflación importante como hace muchos años no la había habido. Entonces eso va a traer más inflación. Entonces, al final, yo te decía que por mejor bien diseñada que esté una reforma tributaria, al final implica incrementos de precios. Y bajar la calidad de vida. Y te baja la calidad de vida, evidentemente, y hay sectores que se van a ver más afectados que otros. ¿Cuál es el sector que más afectado se va a ver? Claramente el sector de clase media. Porque a los más pobres se les devuelve, de hecho, no, los más pobres están protegidos. Se les va, claro, incluso se están ayudando con estos nuevos programas, claro, que felicito al gobierno por hacerlo, pero la clase media está totalmente desprotegida. Y cuando tú analizas, por ejemplo, que es muy importante, tú analizas los puntos, porque es un documento bastante rico en información, en datos, de 94 diapositivas, y tú dices, oye, yo te puedo señalar como 10 puntos que pueden afectar directamente a la clase media. A la clase media, sin tomar en consideración que hay sectores productivos que se eliminan las exenciones o se reducen las exenciones, que se van a ver afectados. Por ejemplo, que también ya están protestando. Claro, el sector, por ejemplo, del sector industrial. Sí. Se eliminan las exenciones de proindustria, de la ley de competitividad. Entonces ahí se va a afectar, porque ese sector, cuando hacía algún tipo de importación, en este caso de maquinarias y equipos, y la traía por frontera, entonces aduana anteriormente le cobraba el ITEVIS en aduana. Claro, al cobrarle el ITEVIS por aduana, le estaba generando a esa empresa o a las empresas un problema de flujo de caja, porque tenía que buscar un dinero de un bien que todavía no lo estaba usando, ni había producido nada con ese bien. Claro. Entonces, lo que hizo esa ley fue, no, vamos a quitar el hecho de que tú me pagues el ITEVIS en aduana y me lo va a pagar ya cuando tú vendas el bien. Entonces, para la empresa eso le facilitaba un flujo de caja, entonces él traía el producto, no pagaba el ITEVIS en aduana, vendía y cuando vendía entonces le pagaba impuestos internos. Era más fácil en ese sentido. Y que lo pagaba como quiera. Y lo pagaba como quiera. Pero ahora eso se elimina. Entonces, por poner un ejemplo, a un sector muy particular, tú dirías, bueno, el caso del turismo. Es cierto que el turismo tiene más de 40 años, que está recibiendo exenciones. Está bien, perfecto. Pero en un momento muy delicado. Pero estamos en un momento, por eso yo siempre digo el momento, o sea, un sector que está rezagado. Muy rezagado. Que este año, por más propaganda que tú has visto, lo que va a generar son 3.500 millones de dólares, cuando en el año 2019 ese sector generó 7.600 millones de dólares. Entonces, ahí tuve el impacto, ¿no? Sí. Pero vámonos en el caso de algo muy simple, que la gente quizás no se ha percatado. Se cambia la denominación del ITEVIS por valor agregado o por IVA, impuesto al valor agregado. Tú dirías, pero ¿por qué van a hacer eso? Es muy simple, Mónica. ¿Qué significa ITEVIS? Impuestos a la transferencia de bienes industrializados. Eso significa que los bienes que no están industrializados no pagan ITEVIS. Por ejemplo, si una persona va a una esquina y compra una libra de pollo vivo, ese pollo no se le imputa el ITEVIS. Pero si tú ese mismo pollo va al supermercado y lo compra, como hay un proceso de transformación, entonces tú pagas ITEVIS.
Pero cuando tú cambias la denominación de ITEVI por IVA, el IVA no discrimina si el producto es Industrializado. o no. Por lo tanto, ahí va a pagar aquellos bienes que están industrializados o no están industrializados. Por lo tanto, eso es una forma muy elegante de decir, vamos a ampliar la base. Aquellos bienes que no están, que están exentos ahora van a pagar con el IVA. Claro, el gobierno tendrá que decir, bueno, hay algunos que están exentos, eso tendrá que decirlo, pero de hecho ya eso incorpora, sin tener que decir todo. Claro, todo. Porque ya los otros serán excepciones. Excepciones, ya es muy muy distinto. Entonces, eso es una manera precisamente de aumentar la base. Pero ponte tú a pensar, el proyecto dice lo siguiente, se cambia la escala del impuesto sobre la renta, por ejemplo, a las personas. Y aquellos que tengan que anualmente, ¿verdad?, ganen por encima de los 867,000 pesos, eso van a pagar una tarifa de un 35%. Si tú divides, oye bien, si tú divides ese monto entre 12 meses, estamos hablando de 72,000. Ahora, eso es un escándalo. Oye bien, pero lo grave de todo esto, Mónica, es que una persona que gane 72,000 pesos no le alcanza para nada. Y pague un 35 obviamente por el excedente, porque es un excedente. ¿Cuánto le va a quedar? No, lo grande de todo es que está pagando más que lo que dice el mismo proyecto, mucho más de lo que paga una empresa. Porque el proyecto habla que las tasas corporativas se incrementan de 27 a 30%. Y entonces aquel que esté ganando en la escala más alta va a pagar un 35, mucho más que lo que paga una empresa, y eso no es posible. Además, eso los informales se van a formalizar con esa tasa. Y no solamente eso, ahí incorpora el tema, abre una nueva figura, la figura del emprendedor. Pero con eso hay que tener cuidado, porque con eso ¿qué es un emprendedor y qué no es? ¿Qué es un emprendedor? Claro. ¿Cómo tú vas a definir eso? Eso lo que puede es generar mucha confusión en el sentido de que cualquiera puede ser un emprendedor. Entonces, cuando tú demuestras que tú eres un emprendedor o tú dices que tú eres un emprendedor, hay que buscarte entonces y darte las facilidades para que tú puedas entrar a un sistema simplificado de tributación, porque lo plantea. ¿El sistema simplificado de tributación cuánto paga? No, ahí lo han simplificado al extremo, en el sentido de que tradicionalmente el RST te daba facilidades y te decía, no, si tú eres una empresa que recibes venta por 8 millones, que es una microempresa, tú entras a ese sistema. Ahora se redujo a 1 millón. ¿A 1 millón? 1 millón, sí, ya. ¿El RCT ahora va a ser reducido a 1 millón? No, bueno, el sistema simplificado, a 1 millón. Lo dice ahí. Entonces, si tú demuestras, fácilmente ya tú entras a ese sistema. Entonces, eso hay que verlo. Eso está bien, pero hay que ver cómo se va a manejar en ese sentido. Manera que... Pero se bajó de 8 a 1 millón, a 1 millón. En la propuesta. Es demasiado. Sí, no, en la propuesta de 8 millones a 1 millón se bajó. Entonces, esos son los elementos que uno tiene que analizar. Ahora, está el tema, por ejemplo, del salario de Navidad. ¿Qué te dice del salario de Navidad? Te dice lo siguiente. Te dice, mira, el salario de Navidad está exento, pero hasta la 12ª parte. ¿Qué significa? Que el salario 13 no está exento. Pero no entendí. ¿Cómo el salario de Navidad, que es el salario 13, está exento hasta la 12ª parte? Bueno, sencillamente lo que te están diciendo es que te van a agarrar todo el monto que tú ganas al año, te lo van a dividir entre 12, y entonces entre 12 y la diferencia que tú ganes por encima, eso se va a grabar. Por ejemplo, hay gente que le da un salario 14. Sí. Y hay otro que le dan un salario 15. Sí. Y hay gente que le dan bonificaciones. Entonces el 13º sí se va a estar exento, pero el 14 no. No, es que, por ejemplo, supongamos que tú tienes al año 13 salarios, ¿verdad? Te dividen esos 13 entre, como es la 12ª parte, entre 12, y entonces lo que te quede, tú vas a pagar la de impuestos. O sea que se va a reducir. Entonces,
Y eso es ¿Y importante. cuánto se va a pagar? El 35. No, bueno, ahí no dice. Ahí no dice cuánto se va a pagar. Por eso que está un poco confuso esa parte. ¿Por qué? Porque generalmente lo que siempre han dicho vamos a decir, la agencia tributaria, la DGI, que hay muchas personas que meten muchos recursos o reciben muchos salarios como un salario 13. Por ejemplo, hay gente, ¿verdad? Hay instituciones que le dan en Navidad más de un salario. Sí. Entonces ahí hay un problema de que se le hace difícil a la renta fiscalizarlo. Entonces lo que vas a agarrar es que te dice todo lo que tú te ganes como salario, eso te lo dividen entre 8, entre 12, porque es la 12ª parte, y entonces a partir de arriba, de esa 12ª parte, te Tú van pagas. a fijar. Pero No se sabe pero no cuánto. se dice cuánto. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Siriaco. Yo estoy viendo el panorama económico Es muy un panorama delicado, muy delicado. Y en este país, excepto un puñado de gente, vivimos todos muy apretados. Y esto es muy peligroso, porque se está jugando con la comida de la gente. No, y déjame decirte lo siguiente. Mira, hay un dato que yo creo que es innecesario. Por lo menos se plantea. Y yo pienso que, al final, pienso yo que eso no va a ser la reforma. No, Mira, yo estoy segura que no va a ser, pero es que si es cerca, también estamos igual de mal. Por ejemplo, un mecanismo que usa la clase media, por ejemplo, a tus hijos, tú lo envías a una buena universidad que tú consideres que no tiene ningún contratiempo, o lo envías a un buen colegio bilingüe. Mira, Siriaco, Entonces, vámonos a la pausa y vamos a hablar de eso que tú acabas de mencionar, porque para mí sería el colmo que en nuestro país tengamos que pagar sobre la educación y sobre la salud privada, cuando a veces uno va al médico y lo que te recetan no lo puedes comprar porque no tienes el dinero. Si además vamos a tener que pagar impuestos sobre ir al médico, pues ya mejor quédese en su casa y muérase. Porque además de lo caro que están, que los médicos ahora están fatales, porque eso es otra, que te recetan cosas carísimas, y si además vamos a tener que pagar impuestos sobre eso, quédese en su casa y espere que le llegue la muerte, o haga como Siriaco y yo, que yo no lo estoy haciendo, haga mucho ejercicio y coma bien, pero eso tampoco va a poder porque la comida buena cuesta mucho dinero. Vámonos a la pausa, volvemos. Antonio Siriaco nos acompaña en este análisis, que yo diría que a veces como que duele. Duele porque saber que si uno trabaja más va a ganar menos, eso da dolor, ¿verdad? Y nosotros la clase media nos vemos muy desprotegidos porque decimos, bueno, se paga el dinero, pero tampoco lo vemos. No lo vemos en calidad de vida, no lo vemos en que no nos van, que podemos salir. Hablábamos Siriaco y yo que tenemos miedo de salir a la calle a caminar, por ejemplo. Hay que pagar un gimnasio. ¿Por qué? Porque en la calle lo más posible sales y te van a asaltar. A mí me asaltaron una vez. A ti no te... Sí. Me acabas de contar de que te asaltaron a mano armada. A los muchachos estamos cansados de oír que los han asaltado. Entonces, lo que se paga, amigos, la verdad es que no se ve. Sí sabemos que hay personas que reciben ayudas y qué bueno que así sea, pero de verlo no lo vemos. Claro. La pensión, el sistema de pensiones es pírrico, o sea que tampoco vamos a poder vivir cuando nos retiremos de esta pensión. El sistema, las ARS también nos timan, tenemos que pagar lo que se llama el gasto de bolsillo, precios muy altos, no te cubre las medicinas, el mismo SENASA subsidiado ya no está cubriendo las medicinas como antes, de manera que por todas las partes que uno se mueva, los envejecientes están totalmente desprovistos, porque vamos a hablar también de los envejecientes que no cotizaron en la seguridad social y ahora mismo ya se comieron sus ahorros hace mucho tiempo. O sea que por donde quiera que querramos movernos, nos atascamos. Es fuerte. Tú hablabas del impuesto a los estudios. Mira, tú sabes que hay un tema ahí que yo pienso que es innecesario. Tradicionalmente aquí los sectores de clase media ponen sus hijos
y es normal en colegios bilingües, que yo creo que eso es correcto. Haciendo un Buenos colegios. sacrificio tremendo. No, toman un préstamo, pagan, le dan una factura y con esa factura entonces se convierte en un deducible en impuestos sobre la renta, que deducen el gasto educativo. ¿Eso se elimina? Eso se eliminó, eso vi. O sea, eso se elimina y yo pienso que eso es innecesario. Eso es un mecanismo donde muchos sectores de clase media Claro. se ayudaban. Y de hecho no era total, era un porcentaje. Era un porcentaje, creo que en algunos casos hasta un 25, un 30%. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que al Estado dominicano no le van a redituar muchos recursos. Sin embargo, a una persona de clase media le quita realmente un peso. Pero de si encima además de y le eso también te alivia. graban, Entonces, pues ya entonces pero, era... claro, y entonces, no solamente eso. Claro, aquí hay universidades que no son ONG, están constituidas como ONG, pero se dice que la van a poner a pagar impuestos sobre la renta. También. Además que también van a subir Eso la significa, educación. no, porque al final, ¿a quién le van a trasladar eso? Claro, al estudiante. Al estudiante, Claro. a las matrículas del estudiante. Entonces, si por ese lado tú encuentras que sube la matrícula, el costo de la matrícula, y por otro lado, sus padres o los padres no tienen una compensación sobre eso, entonces eso es muy costoso. Y eso combinado con la inflación del Claro. ciclo mundial que hay. Yo no Entonces, sé a cómo va a no, llegar no, entonces, el costo. oye, entonces aumentar salario el costo. también crea inflación, pero se te disuelve. Y como yo digo, hay veces que esos aumentos de salario te salen más caros. Porque si te aumentaron un 15% y la vida te sube un 35%. No, y que eso genera mucho desajuste. Porque el tema de esta situación, cuando tú haces reformas en tiempos de inflación, esas reformas generan una demanda salarial y a su vez esa demanda salarial afectan otra vez los costos de producción. Exacto. Y se convierte en una espiral. Y no resuelve nada. En una espiral inflacionaria, entonces no te resuelve el problema. Entonces todas esas son cosas que uno tiene que evitar en esta coyuntura. Yo te voy a decir lo siguiente. Necesariamente el gobierno si hace esa reforma en la magnitud que lo ha planteado, tendrá que decretar un incremento salarial, por lo menos en el sector público. Y ahí va entonces otra vez entonces, más inflación. Ahí viene entonces que eso afecta los costos de producción de las empresas, esa situación entonces puede generar una espiral inflacionaria, eso puede incluso generar desempleo en algunos casos. De manera que esos son los elementos que nosotros tenemos que ver de los niveles de repercusión realmente de este tipo de reforma fiscal. Por eso yo siempre, incluso en algunos comentarios que he hecho, aquí hay que hacer una reforma gradual, hay que hacerla de baja intensidad. Otra cosa, no se puede hacer una reforma. Y la reforma que era integral, que era también revisando la calidad del gasto, ¿dónde quedó eso? No, porque te voy a decir lo siguiente. La calidad del gasto, aquí hay tres cosas que tienen que ser una premisa permanente en la administración tributaria y también en la administración del Estado. En primer lugar, el tema de la evasión fiscal. La evasión fiscal tiene que ser algo permanente, eso no puede ser algo de reforma, sino algo permanente. Y aquí todavía los niveles de evasión, tanto del ITEVI como del impuesto sobre la renta, son altos. Y el tema del manejo de las finanzas públicas, de la ejecución del gasto, también tiene que ser permanente. Aquí eso no se puede vender como una joya de la corona. No, eso tiene que ser parte del comportamiento de los hacedores de políticas públicas, de aquellos que manejan el Estado, en este caso el Estado Dominicano, porque tú estás sencillamente trabajando con recursos de los contribuyentes, con recursos de la gente. Esos recursos tú tienes siempre como una premisa permanente de darle un uso eficiente a esos recursos. Entonces, obviamente que hay gobiernos que han tenido mucho más éxito que otros en el manejo de esa situación, pero cada vez más hay una población que está bastante bien, vamos a decir, atenta, que son veedores, que hay que siempre presionar a los gobiernos para que los recursos se manejen de manera eficiente. Ciriaco, ¿cuáles entonces de estos puntos en el proyecto de reforma fiscal
tú ves positivos? Porque es que todo tiene un pro y un contra. Por ejemplo, el sector de zona franca, que se dice que se le van a quitar Sí, incentivos sí, en sí. un momento que está fuerte, porque las zonas francas se han Claro, fortalecido claro. más que nunca. ¿Estás de acuerdo con este, por ejemplo, el porcentaje de cobro por pago por cheque, que de hecho ya es alto, porque si tú vas sumando, también se dice que se proyecta subir, está el 10% a la ganancia de las Sí, compañías? sí, sí. ¿Cómo ves todo esto? A los dividendos, A tú los dices, dividendos, dividendos. sí. Mira, yo creo que hay puntos que hay que mejorarlo, hay puntos que hay que atenuarlo y hay puntos que hay que hacerlo progresivo. Por ejemplo, si tú me dices a mí, el impuesto que ya fue aprobado en el año 2012, 2013, del 1% a las placas sobre la base del Ese es otro, valor sí. del vehículo, ese es un impuesto que tiene cierto nivel de progresividad. Y yo pienso que ahí la gente no se va a poner... Pero un carro que te eh, cuesta 1 millón de pesos, y ya cualquiera cuesta 1 millón de pesos, va no, a pagar. pero lo que no podemos permitir es que una persona que tenga un carro utilitario pague igual Es que lo un que te carro de digo. lujo. Es lo que te ¿Tú digo. entiendes? Ahí no se puede, ahí eso no se Sí. puede sencillamente aceptar. Entonces Incluso, no debe ser el 1% a entonces, todo el mundo. claro, claro, entonces eso hay que mejorarlo. Por eso digo que hay puntos de mejora y hay puntos en el cual tú dices, vamos nosotros a revisar porque y vamos a hacerlo más progresivo en ese sentido. Igualmente, ellos han planteado eliminación de las exoneraciones de los congresistas. Eso cae muy bien, pero tú sabes que al final eso va al Congreso y los ¿Lo congresistas aprueban o no? son los que van a determinar esa situación. Pero en términos del uso eficiente, y quizás no son las exoneraciones como tal, sino el uso que se le da a una exoneración, en ese sentido, porque un congresista puede tener una exoneración, pero lo que no se puede permitir es que lo venda. Imagínate que Entonces, yo he oído declaraciones de que hay que venderla porque hay que financiar la campaña. bueno, eso es lo que no se puede permitir, porque el dealer, ¿qué hace el dealer cuando se la venden? Que con esa misma exoneración traen un carro de lujo. Claro. Entonces, por eso es que tú ves las situaciones que cualquier persona, en este caso hasta narcotraficante, tiene una Compran, exoneración, claro. compra y entonces, Podrían esa ser exoneraciones exoneración con un monto con un también, monto con un monto limitado, limitado de lo que se vaya a comprar. todo eso se puede mejorar en ese sentido. Entonces, en otros casos, por ejemplo, que yo creo que también hay que determinar, muchos de los impuestos que se dice, bueno, son transitorios. Pero aquí la Nunca gente no son entiende transitorios. eso porque generalmente los impuestos no son transitorios. Pero mire, El anticipo anticipo, fue transitorio. ahora se va Y a de- eliminar para las personas físicas, no, el anticipo se elimina para las MIPIMES. para las Para las MIPIMES. MIPIMES. Eso es un Y se elemento. definió ya las MIPIMES hasta Sí, cuántos son. sí, están definidas en la ley 187-17, donde establece, obviamente, cuáles son las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas en función de su tamaño y en función de sus ventas. Y evidentemente ya las empresas grandes están bien definidas. Eso está bien, eso es un paso y es un reclamo importante. Por ejemplo, el de ITEVI la, adelantado también. correcto, Es fatal, porque tú todo tienes eso. que coger prestado para pagar el Sí, ITEVI al gobierno. eso te genera un flujo de caja, un impacto en el flujo de caja. Tú tienes que buscar un dinero que no lo tiene, o que no lo ha vendido, o que no lo ha realizado. Entonces mucha gente se endeuda y le pide dinero prestado a otro. Y mira, yo te lo repongo porque tengo que pagar aquí porque la fecha es límite, porque me ponen una mora. Todo eso yo creo que hay que simplificarlo. El tema de la simplificación impositiva, yo creo que es un punto importante dentro de esa Muy reforma. importante. Porque además Que, sale muy caro, es muy claro, costoso llevar esta contabilidad. no, es costosísimo. Y para una pequeña empresa, una persona individual, tener que pagar una iguala, por más barata que sea, porque póngale que como muy barata te lleven a una pequeñita que hace 2 o 3 facturas, oigan bien, al mes. Tú tengas que pagar 4,000 pesos a una gente, ya se te va ahí, ¿cuántos al No, año? se te va un porcentaje importante. Muy Entonces, grande. no, y hay empresas, como tú dices, que su debilidad es muy débil, son muy débiles. Entonces, esos son los puntos que yo creo que hay que mejorar. El tema de la escala salarial, yo creo que también eso hay que mejorarlo. Yo pienso que una persona que gane 72,000 pesos, eh, oye, tú fijarle un 35. Mira por qué. Aquí
Que hay mucha. Aquí la gran mayoría de las personas que te ganan 70,000 pesos, eso va a la base de 2 trabajos y 3 trabajos. Y el esfuerzo que tiene que hacer es muy grande. Entonces tú ponerlo a tributar. Están dejando la vida. Claro, y ponerlo tú a tributar con una tasa de un 35 versus una tasa de un 30% que paga una empresa, eso no es justo. No, eso no es justo. Entonces tú tienes ahí que moderar, o si no, dividir la escala y poner obviamente una escala que diga, bueno, aquellos que ganan de 150,000 pesos hacia arriba. Bueno, ahí sí, porque ahí tú estás haciendo un impuesto, lo estás haciendo verdaderamente progresivo y está haciendo que aquellos que están, vamos a decir, en el 1%, 2% de esa escala, que ganan mucho, te paguen más que aquel, obviamente, que no gana ese monto. Entonces yo creo que hay muchas, ese presupuesto, esa reforma tiene, o propuesta, tiene mucho espacio para la mejoría. Muchísimo espacio para la mejoría, muchísimo Yo pienso espacio. que se ha también salido a la calle como para tantear a la población. Puede ser Porque una es que, estrategia. sí, yo pienso que tiene que Puede ser ser una estrategia, y por eso yo siempre he planteado de que al final el gobierno terminará con una reforma de baja intensidad. Yo pienso lo mismo, porque es que no se puede dar el lujo. El en este contexto, momento. Mónica, no permite Otra cosa que no sea eso. Yo sí lo creo. Yo creo que es que, porque yo no digo que no sea necesario, es súper necesario una reforma, pero el país lo va a aguantar. Sí, todos estamos con texto, todos que la reforma es necesaria. Sí. Donde la diferencia está es que cuál es el momento. Y tenemos que buscar el mejor momento. Este es un momento donde todavía la gente se está recuperando. Todavía no hemos salido de la pandemia. Se han perdido empleos, se han destruido empresas. Hay empresas que han desaparecido, hay otras que han surgido. Y las que han surgido, Mónica, han surgido con una estrategia diferente. Están usando más plataformas digitales, están empleando menos personas, están disminuyendo costos. Yo conozco de gente que en plena pandemia o agarró un espacio en su casa y habilitó varias máquinas y están vendiendo por internet. Sí, claro. Es que te obligó la situación. La situación obligó a eso. Porque si no te y están sales, dando servicio, obviamente, claro, por internet. No, definitivamente. Vámonos a la pausa. Claro. Y hablemos también de cuáles son los riesgos o las amenazas para poder cumplir ese presupuesto que ya está en el Congreso. Y los riesgos de la inflación en las cadenas de suministro, el precio del petróleo, porque es candela por todos lados. Bueno. Volvemos. Antonio Siriaco nos acompaña en este programa Contexto. Antonio, ¿qué te parece el comentario de nuestro camarógrafo? Bueno, yo pienso que es un comentario... ¿Atinado? Atinado porque... ¿Y qué fue lo que él dijo? Y además sentido. ¿Qué fue lo que él dijo? No, sencillamente dijo que él va a tener que concentrarse en un solo trabajo. Porque para estar matándose... Porque si va a estar con ese esfuerzo lo mismo, y ese estrés, entonces, y me van a quitar un monto importante. Mejor uno se queda en la parte que uno no paga tanto. Así es. Duerme más horas, porque aquí hay muchachos que se están durmiendo porque no han dormido, porque tienen 2 trabajos. Y no solamente los muchachos de aquí, señores. Aquí la clase media y la clase media alta trabajan mucho. Mónica, eso no es mucho. Nosotros trabajamos mucho. Eso no es calidad de vida. Eso no es calidad de vida. Entonces, y por eso es que algunas veces... Ya la gente no tiene tiempo para hacer ejercicio, para nada. Ejercicio, para el ocio, para estar con su familia o para disfrutar con unos amigos. Eso es algo que se ha perdido. Eso es un derecho, de hecho. Claro, y se ha perdido por esta situación, por el día a día, por el pluriempleo. Entonces tú encuentras una vida urbana bastante complicada. Saturada. ¿Y este tránsito? El tránsito, los atascos. Iba aquí, no encuentra un parqueo. Oye, no es tan fácil. No es tan fácil. Yo estaba invitado a ir a la Academia de Ciencias a la puesta en circulación de un libro de un amigo sobre Hosto. Y yo me planifico, yo digo, bueno, es a las 6 de la tarde. Si yo llego a las 5 es difícil, o a las 4.
es difícil encontrar un parqueo en esa zona. Y yo voy a un lugar, me voy a reservar el nombre de una emisora que queda precisamente por los frentes del Parque Independencia. Voy a su parqueo, dejo el carro ahí, me voy caminando toda la calle El Conde hasta llegar a la Academia de Ciencias que queda en la calle Las Damas. No, pero lo hago y digo, porque es la mejor forma de no estresarme. A mí me recuerda eso que tú dices, cuando yo tengo muchas diligencias que hacer. De no estresarme, porque si no... Y sé que no voy a encontrar parqueo, que van a llegar cada uno de los que me parqueo, va a querer que yo le dé, si yo tengo 5 diligencias ese día, quieren que uno le dé 50 pesos mínimo por cada vez que te... Guapos, y se ponen y te pueden agredir el carro, vayan sumando ahí. Uno tiene que ir bien cambiada, con zapatos altos, las calles no se puede caminar, no hay parqueo. Entonces, ¿yo qué hago? Déjame estresarme por ahora, hacer todo lo que me voy a encontrar y no me voy a contrariar. Estilo lo que tú haces. Entonces uno lo coge de paseo, pero es difícil. Es difícil, pero yo digo, bueno, el impacto en mi salud vale más. Vale más. Entonces voy caminando, voy disfrutando con tiempo, veo a algunos chicos jugando ajedrez y veo un rato. O sea, lo que te quiero decir es que uno tiene que buscar la manera de tú vivir lo más tranquilo posible en un mundo así. Entonces, cuando a uno le hablan de estas cosas, que muchas veces uno como economista, tú como comunicadora y también conocedora de los aspectos de economía, uno lo entiende, pero la gente común y corriente no lo entiende. Cuando le hablan de reforma fiscal, lo que le están hablando y el diablo. Y no solamente de eso, sino que lo interpretan como tan simple como es, incremento de impuestos. Y un incremento de impuestos significa que tus bolsillos, realmente tu dinero te va a alcanzar menos. Porque una parte de esos recursos tú se lo estás transfiriendo al Estado. Entonces, y además no lo ves. Entonces, ¿qué tú le exiges al Estado? Dices, mira, yo quiero que tú me des buenos servicios. Por ejemplo, algo tan sencillo, si hubiera un buen transporte público, uno podría venir al canal en una onza con aire, cómoda, porque esto queda ahí en la Lincoln, entonces uno coge su... Dice, va, si hubiera seguridad también, porque si yo vengo así, lo más seguro no voy a llegar y me van a dar la cartera o me Pero van Mónica, yo cuando estuve fuera viviendo con 5 años. ¿Tú no tenías carro seguramente? No, y nunca eso fue una preocupación para mí. Claro. Oye, salía, y te evita que el carro se te dañe, que se te deteriore, que se te pinche una goma. No fue ninguna preocupación en absoluto. Claro. O sea, tú tener un servicio de calidad de transporte, tú tener un servicio de energía eléctrica que no fue problema, de calefacción, todo eso generalmente le quita a la gente presión y la gente se dedica a pensar en cosas que quizás son más importantes. Pero el solo hecho que tú puedas salir de tu casa con tu celular en la cartera, una carterita aunque sea terciada, y tú vas a salir a ver el entorno o irte donde un amigo a pie, pero eso no se puede. No, porque eso entonces, no se puede. No, y ahora incluso eso le pasó a unos vecinos de mi mamá que de repente en su casa, con una verja bien alta, pero se veía y todo. Y la hija de la señora entra en el vehículo y se para un tipo en un motor y le apunta a la mamá que está en la casa y le dice, si no me da el teléfono, le doy un tiro a tu mamá. Y ella dentro de su casa y él le apuntó. Esas son cosas, señores, que están ocurriendo en la República Dominicana. Eso es un temor. Entonces, ¿qué te digo? La vida está bastante difícil. Bastante difícil. Bastante difícil. Entonces nosotros que estamos hablando ahora de la reforma fiscal y que necesariamente yo creo que va a haber una reforma el próximo año porque el gobierno parece que la está impulsando con fuerza. Y yo digo, bueno, mucho ojo con eso. Porque, como hemos dicho al principio, hay un contexto internacional, hay crisis en la cadena de suministro. No, y por ejemplo, eso impacta a todos, porque impacta a las empresas y nos impacta a nosotros. Por ejemplo, el que quería comprar, qué sé yo, una nevera, una estufa. No la puede comprar porque no ha llegado todavía de China. Y si llega, exacto, porque y en Estados Unidos ahora también hay en Estados Unidos hay un atasco, claro. Porque ¿qué ocurrió con eso, Mónica? En plena pandemia, ¿de dónde vienen estos incrementos? En plena pandemia se dejaron de producir contenedores.
¿no? Y se quedaron, porque iban entonces, llenos, pero ya no claro, tenían y con se qué quedaban, volver. y entonces no hubo también una reposición, porque eso hay que... Y entonces cuando de repente la gente comienza a vacunarse y en esos países se abrió la economía, entonces hubo un impulso muy grande de la demanda hacia arriba y comenzaron a demandar contenedores, pero no era suficiente. Y entonces otra cosa, que un país cerraba y otro no, y ahí Y se hizo también ese desbalance. y lo grande es que como gran parte de la cadena de suministro se ha concentrado en Asia, básicamente en China, y China se ha convertido en una fábrica del mundo donde el 22% de la manufactura se hace allí, Sí. entonces la demanda que tenía China era tan grande que el precio de los contenedores prácticamente se quintuplicó. Sí. Y eso es un problemón, que todavía están los precios altos. Muy Pero altos. también pasó en la agricultura. Sí. En la agricultura, producto de la pandemia, mucha gente dejó de trabajar en la agricultura. Y cuando viene el tema, obviamente, de la reapertura de la economía, se incrementa la demanda de alimentos, pero no hay gente que pueda trabajar en la agricultura. Claro. Por lo tanto, la demanda es muy grande, con una oferta pequeña. ¿Qué pasó con el precio del trigo? Se disparó. ¿Qué pasó con el precio de las grasas comestibles? Del maíz y del Se petróleo, ni disparó. se diga. El precio del maíz, el precio de la soya. Por eso fíjense que subió el pollo, subió Claro. todo. Entonces, en el caso del Alimento. petróleo, Se nos acabó el tiempo, Siriaco. Dime si tú no crees que también hay algo bueno de todo esto y que debido a la cercanía con Estados Unidos nosotros pudiéramos finalmente arrancar con esa parte de ser suplidores de estos mercados que nos quedan alrededor, dado el costo del transporte, de los fletes y de la política norteamericana que se supone que va a mudar por todo este mismo problema que se causaron en la pandemia, sus suplidores para más cerca. sí, yo pienso que hay una recomposición de todo el tema de la cadena de suministro. Yo pienso que esta experiencia de pandemia y post-pandemia ha creado una conciencia de tener la cadena de suministro más cerca a nivel regional. Yo creo que eso le beneficia a la República Dominicana. Yo pienso que la República Dominicana, por su ubicación, puede ser un punto importante como un centro logístico, y yo entiendo que eso, en ese sentido, abre una gran perspectiva para la economía dominicana, evidentemente, en términos de crecer, tener un crecimiento prudente dentro del contexto internacional, pero también de recuperación. El mismo hecho, por ejemplo, de que Estados Unidos va a tener un crecimiento alto, eso nos beneficia, más remesas. Sí. Y eso, las remesas nos han salvado. en ese sentido, yo creo que la República Dominicana puede aprovecharse muy bien de esa recomposición que se está dando en el mundo hoy en día. Bueno, al gobierno que tenga cuidado, por favor, en cualquier cosa que vaya a hacer, porque acariciamos paz a pesar de todo. Sí, yo pienso a pesar de la gran problema de delincuencia, no vamos a decir que acariciamos paz, estabilidad social hasta cierto punto, porque paz es demasiado. Tú sabes que se crece en paz, se desarrolla en paz y en cooperación. Claro. Y así debe debemos ser. mantenernos. Así es. Siriaco, gracias A ti. por estar aquí siempre que te llamamos. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.